Hola a todos, en este video tutorial les enseñaré a realizar esta nueva versión de orquídea que diseñé. Me habían pedido otro estilo de orquídea realizando la punta ladrillo. Entonces todo el diseño de esta hermosa orquídea va a ser utilizando la técnica de punta ladrillo. Esta orquídea también la hice 3D. Miren que acá queda con volumen. Tiene un capuchón diferente a los otros estilos de orquídea que he diseñado. Entonces es una nueva versión muy bonita, utilizada para aretes, dijes, pulseras. La pueden realizar tanto en délicas tamaño 11-0 o también la pueden realizar con la mostacilla. Los pasos son los mismos y digamos que la mostacilla tiene un costo más barato. Queda igual de bonita, solo que queda de un tamaño un poco más grande porque la mostacilla es más grande y de forma más redondeada. Pero la técnica de punta ladrillo con la cual realicé esta orquídea 3D se utiliza para ambas piedras, sirve para ambas piedras. Entonces espero que les guste este paso a paso de este nuevo diseño de orquídea 3D. Los materiales que voy a utilizar son délicas, tamaño 11-0, morado oscuro, morado claro o morado brillante, y en el capuchón utilicé el color amarillo, también délica fucsia mate y fucsia brillante. También utilicé acá para estos pistilos la délica color blanca. Espero entonces que les guste este paso a paso. Para las personas que no están suscritas al canal, las invito a que se suscriban y estén atentas a todos nuestros videos. Comencemos entonces el paso a paso. Vamos a comenzar el paso a paso para realizar este pétalo de nuestra orquídea. Vamos a necesitar dos colores de délica. Acá les muestro un color morado claro y un color morado oscuro. El tamaño de las délicas es 11-0. Además utilizaré este hilo marca Miyuki color blanco y aguja número 12. Vamos a comenzar entonces el paso a paso para realizar este pétalo que observan acá. Vamos a comenzar en esta tercera fila de abajo hacia arriba, en esta tercera, por ser una parte más ancha. Luego me voy a devolver a tejer la parte acá de abajo para luego continuar toda la parte hacia arriba. Entonces vamos a comenzar enfilando una délica morada oscura, dos délicas moradas claras y una délica morada oscura. Las vamos a llevar a la parte final del hilo. Estoy utilizando una aguja número 12 y aproximadamente 1 metro de hilo. Vamos entonces a llevarlas a la parte de abajo, dejando siempre un poco de hilo para luego rematar adecuadamente. Vamos entonces a empezar a formar la primera fila. Vamos a saltarnos esta morada oscura y vamos a empezar metiendo la aguja. Observen por acá, el hilo me está saliendo por acá arriba por la morada oscura y ya vengo y meto mi aguja por la parte de atrás de esta délica color morada clara y la vamos a ir apretando para que se vaya enfilando. Miren ahí que ya quedó enfilada.
Vamos a continuar con la otra morada clara y vamos a hacer lo mismo. Vamos, acá ya les muestro, a pasar la aguja por detrás de la délica morada clara y la vamos apretando. Continuamos con la última, que es de color morado oscuro. Recuerden que estamos trabajando con las délicas tamaño 11-0. Y la vamos apretando. Entonces observen acá que ya nos quedó formada nuestra primera hilera. Entonces acá hemos formado esta parte de acá, como les dije, esta tercera fila. Entonces vamos a continuar tejiendo hacia abajo. Para que no se nos mueva mucho, para realizar la segunda fila, voy a pasar nuevamente mi aguja, observen acá, por dentro de la délica morada clara. Y me devuelvo nuevamente a la délica morada oscura, ¿sí? Observen acá. Y esto es para que quede más fino acá a la hora de empezar a tejer. Entonces acá ya la aprieto bien. Y ya puedo empezar entonces a realizar primero, como les expliqué, la parte de abajo. Vamos a empezar a hacer aquí una reducción. Miren que acá hay 3. Arriba eran 4 y abajo quedan 3, por lo tanto vamos a hacer una reducción. Entonces, cuando es una reducción, voy a empezar, ya les muestro bien. Voy a empezar metiendo la aguja, miren acá, por debajo del segundo hilo. El primero sería el que está uniendo la morada oscura y la morada clara. Y el segundo hilo es el que está uniendo las dos moradas claras. Entonces vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Estamos utilizando la técnica ladrillo. Y me devuelvo subiendo por dentro de la délica morada clara. Luego voy a sujetarla del lado, bajando por dentro de la morada oscura. Y me devuelvo nuevamente a la délica morada clara. Al principio lo hacemos con cuidado, por lo que tenemos mucho hilo. Y vamos apretando bien para poder continuar con el tejido. Apretamos bien las dos partes para que quede totalmente sujetado. ¿Listo? Observen acá. Vamos a continuar con una délica morada oscura. Y como esto es puntada de ladrillo, se trabaja la técnica metiendo la aguja, miren acá, por debajo del hilo. ¿Se observan ahí? Por debajo del hilo. Vamos a meter la aguja por debajo del hilo. Y subimos por dentro de la délica morada. Y la vamos apretando bien, que nos vaya quedando bien fija. Miren acá. Estamos haciendo esta parte de abajo, miren. Nos falta acá
la punta de abajo para luego devolvernos a realizar todo el pétalo hacia arriba. De este diseño de pétalo vamos a realizarlo 3 veces para nuestra orquídea. Vamos a coger ahora 2 délicas moradas oscuras, y como es una reducción, el hilo me está saliendo por esta morada oscura, y como es una reducción vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Miren que el primero es este que está uniendo la morada oscura con la morada clara, y este segundo hilo une la morada clara con la morada oscura de este extremo. Entonces vamos a meter la aguja por debajo de ese segundo hilo. Nos devolvemos metiendo la aguja por dentro de la morada oscura, sujetamos la de lado bajando por ella. Entonces bajamos por dentro de ella y nos devolvemos nuevamente a la morada. Y recuerden siempre, hay que apretarlas bien para poder continuar con el tejido. Antes de continuar con el tejido hacia arriba, entonces como ya llevamos una parte tejida, miren que aquí tengo mi hilo inicial, entonces voy a aprovechar y voy a rematar metiendo este hilo por dentro de estas délicas. Entonces vamos a enhebrar esta punta y de esta manera podemos entonces rematar. Lo vamos a hacer pasando por dentro de varias délicas para que quede mejor rematado. A mí me gusta meterlo por dentro de varias délicas y así me queda de una manera fácil y sencilla de rematar adecuadamente. Vamos entonces aquí a cortar dejando un poquito de hilo y luego con la ayuda de nuestro encendedor, con mucho cuidado de no ir a dañar nuestro tejido, vamos a quemar la punta. Y miren que ahí ya queda adecuadamente rematada. Ahora vamos entonces a llevar nuestro hilo a que salga de esta parte de acá, de este morado. Acá se los voy a poner más claro. Nos está saliendo acá, lo que vamos a hacer es pasarlo por todo este borde para que nos salga acá y podamos continuar con nuestro tejido. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a meter la aguja por dentro de todo este y lo vamos apretando. Listo. Y ahora vamos a continuar nuestro tejido hacia la parte de arriba. Entonces para continuar, estamos parados acá en esta de 4, vamos a continuar con otra reducción, vienen 3, entonces vamos a enfilar una morada oscura y una morada clara y vamos a seguir haciendo reducción, o sea que vamos a pasar la aguja por debajo, miren acá,
por debajo del segundo hilo. El primero es acá y el segundo es entre las dos moradas. Entonces siempre metiendo la aguja por debajo del hilo. Aquí lo organizamos y nos devolvemos por dentro de la morada clara. Bajamos la aguja acá por dentro de la morada oscura y nuevamente pasamos aquí la aguja por dentro de la morada clara. Nuevamente vamos a coger una morada oscura y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro, observen acá, de la morada oscura. Entonces aquí van observando, ya hemos hecho entonces esta parte de acá. Vamos a hacer ahora una ampliación, siguen 4. Entonces para hacer la ampliación, acá voy enderezando, ellas con la tensión se van moviendo, ustedes la van enderezando. Vamos entonces a hacer ahora una ampliación. Para hacer esa ampliación, entonces enfilamos una morada oscura y una morada clara. Y por ser ampliación vamos a empezar a pasar entonces aquí la aguja por debajo del primer hilo. Acá les enfoco mejor. Miren ahí, por debajo del primer hilo, o sea el hilo que está uniendo la morada oscura y la morada clara de abajo. Entonces para ampliación lo vamos a hacer por debajo del primer hilo. Y subimos por dentro de la morada clara. Vamos a continuar ahora con otra morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Acá observen algo muy importante, miren que aquí ya no hay hilo para yo meter la aguja, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se va a meter la aguja, miren acá, por debajo del hilo del anterior, o sea de la morada clara. Estamos metiendo la aguja por debajo del hilo de la morada clara. Ahí creo que pueden ver mejor, ¿sí? Entonces cuando ya se acaba el hilo, lo que se hace es meter la aguja por debajo del hilo del anterior, que en este caso es la morada clara. Y lo vamos apretando. Una vez que ya lo hayamos metido, entonces ahora nos vamos a devolver. Miren acá. Nos vamos a devolver por dentro de la morada oscura y lo vamos a apretar bien. Miren, ahí quedó ya bien sujetado. Vamos ahora, observemos acá. Acabamos de realizar esta de 4, entonces vamos a hacer ahora una de 5, o sea que nuevamente vamos a hacer una ampliación.
Entonces vamos a coger una morada oscura y una morada clara. Voy a correr acá. Y como es una ampliación, entonces nuevamente voy a pasar mi aguja por debajo del primer hilo, el que está sujetando la morada oscura y la morada clara del extremo. Entonces paso la aguja por debajo del primer hilo, las organizo y subo por dentro de la morada clara. Continuamos con otra de color morado claro y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Recuerden que es puntada ladrillo y subimos por dentro de la morada. Continuamos nuevamente una morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Y finalmente acá voy a colocar la quinta, pero lo mismo, observen acá. Lo voy a voltear para que miren. Ya no queda hilo en la parte de abajo. Entonces cuando no queda hilo, lo que se hace es meter la aguja. Tienen que poner mucho cuidado, que sí metan la aguja por debajo del hilo. Si la meten atravesada por arriba o algo, les puede quedar rara. Entonces es por debajo del hilo del anterior, que en este caso la morada clara, ¿sí? Entonces miren ahí muy bien que yo estoy metiendo la aguja por debajo del hilo y la voy apretando y me devuelvo subiendo por dentro de la délica morada y apretamos bien. Miren ahí. Vamos a continuar ahora. Acabamos de realizar esta fila de 5. Entonces sigue una reducción de 4. Entonces vamos a enfilar una morada oscura y una morada clara. Y vamos a pasar la aguja, miren acá, pasamos la aguja por debajo del segundo hilo, primer hilo y segundo hilo. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo y subimos por dentro de la délica morada clara. Luego bajamos por la morada para sujetarla y subimos nuevamente por la morada clara. Continuamos con otra morada clara y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Continúo con la morada oscura y paso la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada oscura. Vamos a continuar. En este momento vamos acá. Vamos a continuar con 5, o sea, una ampliación. Vamos a coger una morada oscura y una morada clara. Como es una ampliación, entonces acá nuevamente vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo cuando es ampliación. Miren ahí qué claro se ve.
paso la aguja por debajo del primer hilo, la acomodo y subo por dentro de la morada clara y la voy apretando. Cojo otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Cojo otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Continúo con una de color morado oscuro. Entonces acá observen lo mismo, ya se acabó el hilo. Entonces voy a meter mi aguja acá. Voy a meter mi aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, por debajo del hilo de la morada clara. Y subo por dentro de la morada oscura. Y lo voy apretando. Continuamos. Entonces ya vamos acá en esta parte donde colocamos 5, sigue otra ampliación con 6 délicas. Entonces vamos a coger una morada clara y una morada oscura y una morada clara. Y vamos a pasar entonces la aguja por debajo, miren acá, del primer hilo, porque estamos haciendo una ampliación. Entonces por debajo del primer hilo. Y subimos por dentro de la délica morada clara. Continuamos con otra de color morado claro y paso la aguja, miren ahí, por debajo del hilo. Recuerden que es puntada ladrillo. En el link, en la descripción les voy a dejar el link donde enseño a realizar la puntada ladrillo para las personas que no conocen esta técnica. Continuamos con otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Miren que le estoy colocando morada oscura en todo el borde y por dentro va rellena de la morada clara. Otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Ahora una morada oscura. Acá se acabó el hilo, entonces paso la aguja por debajo del hilo del anterior y subo por dentro de la morada oscura y la voy apretando. Las organizo y las voy apretando. Listo. Vamos a ver con qué continuamos. Acabamos de realizar esta de 6
Continuamos con una reducción de 5. Acá pueden aprender a realizar ampliación y reducción en la puntada de ladrillo. Vamos a coger una morada oscura y una morada clara. Como es una reducción, entonces ya se pasa la aguja por debajo, miren ahí, del segundo hilo. Para la reducción es por debajo del segundo hilo. Nos devolvemos por dentro de la morada clara. Sujetamos la del lado, bajando por dentro de ella. Y nuevamente volvemos a la morada clara. Listo. Continuamos tejiendo morada clara, pasando la aguja por debajo del hilo. Y subo por dentro de la morada clara. Nuevamente una morada clara. Y paso la aguja por debajo del hilo. Y subo por dentro de la morada clara. Continuamos con una morada oscura. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada oscura. Vamos ahora a hacer otra ampliación. Viene otra con 6. Vamos a enfilar azul, morada oscura y morada clara. Y como es una ampliación, vamos a pasar la aguja por debajo de este primer hilo. Y subimos por dentro de la morada clara. Otra morada clara. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Y subimos por dentro de la morada clara. Otra morada clara. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Y a subir por dentro de la morada clara. Otra morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Para finalizar esta fila vamos a coger una morada oscura y como ya se acabó el hilo, voy a pasar la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, de la morada clara. Pasamos la aguja por debajo del hilo del anterior. Y nos devolvemos por dentro de la morada oscura. Vamos a continuar ahora con una reducción. Vamos a hacer ahora otra vez 5. Entonces, cojo una morada oscura y una morada clara. Y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo.
y subimos por dentro de la morada clara. Sujetamos la del lado, bajando por ella y subimos nuevamente por la morada clara. Vamos a coger ahora otra morada clara, pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Otra morada clara, pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Cogemos ahora una morada oscura, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada oscura. Vamos a hacer ahora una ampliación. Vamos a coger una morada oscura y una morada clara. Como es una ampliación, tenemos que pasar la aguja por debajo del primer hilo. Entonces, pasamos por debajo del primer hilo y nos devolvemos por dentro de la morada clara. Y lo vamos apretando. Cogemos otra morada clara y pasamos la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Otra morada clara, pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Cogemos otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Vamos a coger una morada oscura y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada oscura. Vamos a hacer ahora una reducción. Vamos a coger una morada oscura y una morada clara. Como es una reducción, vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Miren acá, debajo del segundo hilo. Y nos devolvemos por dentro de la morada clara. Sujetamos la del lado, la morada oscura. Y subimos nuevamente por la morada clara. Nuevamente aquí la morada clara. Pasando siempre la aguja, miren, por debajo del hilo. Uno realiza todo el tejido, es por este lado de las délicas, donde se encuentran los hilos que van uniendo las filas. Entonces meto la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la délica. Nuevamente otra morada clara, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Continuamos con una morada oscura y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada. Ahí terminamos esta fila.
Vamos a continuar con la otra fila. Vamos a hacer una ampliación. Enfilamos morada oscura y morada clara. Y vamos a pasar la aguja por debajo. Miren que acá me está saliendo el hilo. Entonces vamos a meter la aguja por debajo del primer hilo, por ser una ampliación. O sea, la que está uniendo la morada oscura y la morada clara de este extremo. Y me devuelvo por dentro de la morada clara. Y lo voy apretando. Continúo rellenando mi pétalo con morada clara, pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la morada clara. Continúo con otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Nuevamente otra morada clara, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Ahora una morada oscura y paso la aguja acá. Como ya no hay hilo, miren que aquí ya no hay hilo, entonces lo que voy a hacer es pasar mi aguja por debajo, miren acá, por debajo del hilo del anterior, que en este caso la morada clara. Entonces paso mi aguja por debajo del hilo del anterior y subo por dentro de la morada oscura y lo voy apretando. Vamos a continuar con una reducción. Entonces enfilamos morada oscura y morada clara. Vamos a hacer la nueva fila, una reducción. Entonces, como es reducción, el hilo me está saliendo acá por la morada oscura del extremo. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Miren que el primero está entre el morado oscuro y morado claro. Y el segundo hilo es el que me está uniendo las dos moradas claras. Entonces vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Y subimos por dentro de la morada clara. Luego bajamos por la morada oscura y nos devolvemos subiendo por dentro de la morada clara. Vamos a coger otra morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Continuamos con otra morada clara. Pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Finalmente, para terminar esta fila, uno de color morado oscuro y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada oscura. Vamos a hacer ahora otra ampliación. Vamos a coger una morada oscura y una morada clara. Y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Miren acá. Y subimos por dentro de la morada clara. Otra morada clara. Y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara.
otra morada clara, pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Otra morada clara, pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Para finalizar esta fila, cogemos una morada oscura. Acá ya no tenemos hilo, entonces lo que hacemos es pasar la aguja por debajo, miren acá, por debajo del hilo del anterior, que en este caso la morada clara. Y nos devolvemos por dentro de la morada oscura para que quede sujetada. Vamos a hacer ahora una reducción. Vamos a coger una morada oscura y una morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, el que está entre estas dos moradas, entre las dos moradas claras. Entonces pasamos la aguja por debajo de ese segundo hilo, las organizo, subo por dentro de la morada clara, luego bajo por la morada oscura y nuevamente me devuelvo por la morada clara. Continúo con otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Otra morada clara, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Para finalizar, una morada oscura, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada oscura. Vamos a observar con el otro pétalo dónde vamos. Entonces acabamos de realizar toda esta parte central. Mire que aquí sobresalen 1, 2, 3, 4 y 5. Son estas mismas 1, 2, 3, 4 y 5. En este momento vamos en esta fila de acá. Ya vamos a empezar a hacer la parte de arriba. Entonces acá observamos que siguen 4, o sea, una reducción, y luego 3, otra reducción. Entonces vamos a hacer 4. Vamos a coger una morada oscura y una morada clara. Como va a ser reducción, entonces voy a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Miren, el hilo que está uniendo las dos moradas claras de acá abajo. Miren que el hilo nos está saliendo de acá, este extremo de la morada oscura. Entonces, primer hilo está entre la morada oscura y morada clara, y segundo hilo es el que está entre las dos moradas claras. Me devuelvo por dentro de la morada clara. Luego bajo por la morada oscura. Nuevamente me devuelvo por la morada clara. Cojo otra morada clara. Continúo tejiendo por debajo del hilo. Y subo por dentro de la morada clara. Ahora continúo con una morada oscura y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada oscura. Vamos ahora a hacer otra reducción. Entonces enfilamos una morada oscura y una morada clara. Vamos a pasar la aguja
acá por debajo del segundo hilo, es otra reducción. Miren de dónde está saliendo acá el hilo y paso la aguja por debajo del segundo hilo y subo por dentro de la morada clara, sujeto la del lado y nuevamente subo por la morada clara. Continúo ahora con una morada oscura y paso la aguja por debajo del hilo. Ahora observemos acá, vamos en este momento, en estas, hay una ampliación de 4 y luego terminamos haciendo reducciones. Entonces vamos a hacer una ampliación, cogemos morada oscura y morada clara. Vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo porque estamos haciendo una ampliación. Entonces por debajo del primer hilo. Y subo por dentro de la morada clara. Continuamos con otra morada clara. Vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Cogemos una morada oscura. Vamos a pasar acá la aguja, como ya no hay hilo, entonces vamos a pasar la aguja por debajo del hilo del anterior. Y subo por dentro de la morada oscura. Ahora ya empezamos a hacer reducciones. Empezamos con una morada oscura y una morada clara y vamos a pasar la aguja acá por debajo del segundo hilo. Me devuelvo por la morada clara, luego sujeto la morada oscura, me devuelvo a hacer la morada clara para poder continuar con el tejido y lo voy apretando. Cojo ahora una morada oscura y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada oscura. Continúo ahora con 2 moradas oscuras y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Miren, acá me está saliendo el hilo. El primero es entre el morado oscuro y morado claro y el segundo es entre el morado claro y el morado oscuro del otro extremo. Entonces paso la aguja por debajo de ese segundo hilo, me devuelvo por dentro de la morada, sujeto la morada del lado bajando por ella y vuelvo y subo por la morada y lo voy apretando. Acá ya para la punta de este pétalo cojo una morada oscura y lo que voy a hacer es pasar ya la aguja, ya no es por dentro del hilo, ¿sí? Por debajo del hilo, sino que ya paso la aguja por dentro de la délica morada que se encuentra al lado de donde está saliendo el hilo. Entonces meto la aguja por acá y luego me devuelvo otra vez a la del lado, le doy 2 vueltecitas para poder rematar el hilo. Entonces observen, acá les voy a colocar la otra, miren que ya nos quedó
totalmente igual a la otra. Como les dije al inicio, para realizar esta orquídea necesitamos 3 pétalos de este mismo tamaño. Acá en esta, que es mi último pétalo, no voy a rematar el hilo, sino que como después necesito unirlos, entonces voy a utilizar el mismo hilo. Si a ustedes les sobró buena cantidad de hilo, a mí me sobró bastante, entonces si sobra bastante hilo, lo ideal es llevar ese hilo a la parte de abajo del pétalo para luego poder hacer la unión de los 3 pétalos. Si ya les queda muy corto el hilo, entonces sí sugiero que lo rematen. Por ahora lo que yo voy a hacer es bajar por todo el borde del pétalo hasta que mi hilo quede saliendo en la parte de abajo. Entonces con mucho cuidado, miren que me voy yendo por todo el borde hasta llevar mi hilo a la parte de abajo. Y entonces no lo remato, sino que lo dejo para poder unir luego los 3 pétalos. Con mucho cuidado se van yendo por todo el extremo hasta llegar a la parte de abajo. Acá para evitar que se nos enrede, haciendo despacio, y de esta forma ya hemos llegado entonces a la parte de abajo. Acá les voy a mostrar nuevamente los 3 pétalos, así deben quedarles. Ahora vamos a continuar con el paso a paso de este diseño de pétalo. Vamos a hacer un total de 2 pétalos de esta forma. Vamos entonces a comenzar. Para iniciar este pétalo vamos a empezar enfilando 3 délicas color morado oscuro. Recuerden que estamos trabajando con délicas de tamaño 11-0. Vamos a enfilar entonces estas 3, las llevamos al final de nuestro hilo. Vamos a utilizar también aproximadamente 1 metro de hilo o la cantidad que ustedes deseen. Vamos a dejar un poco de hilo acá para finalizar ahora y rematar. Entonces vamos a empezar a formar nuestra primera fila. Nos vamos a saltar la primera délica. El hilo me está saliendo acá en la parte de arriba. Entonces vamos a empezar pasando la aguja así por detrás de esta segunda délica color morado. Y con mucho cuidado lo vamos apretando. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para esta de acá. Vamos a pasar la aguja por detrás de la délica y lo vamos apretando. Miren acá cómo nos quedó. Ya tenemos nuestra primera fila. A mí me gusta reforzar acá esta primera fila, entonces yo nuevamente paso la aguja por la délica del lado de donde está saliendo el hilo y nuevamente me devuelvo a la délica donde estaba el hilo inicialmente. Esto con el fin de que cuando empiece a hacer la segunda fila
me quede más estable el tejido. Bueno, para comenzar entonces ya la segunda fila, vamos a coger uno morado oscuro y uno morado claro. Y vamos a empezar haciendo una ampliación. Recuerden que estamos trabajando la puntada ladrillo. Entonces, para hacer esta ampliación, vamos a meter la aguja, miren acá, por debajo del primer hilo. Lo organizamos y nos devolvemos por dentro de la morada clara. Miren acá. Vamos a coger otra morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo, como observan ahí. Y nos devolvemos por dentro de la morada clara. Lo vamos apretando. Continuamos con una morada oscura. Y miren que aquí ya no hay hilo. Entonces lo que yo voy a hacer es pasar mi aguja por debajo del hilo del anterior, que en este caso fue la morada clara. Y nos devolvemos por dentro de la morada oscura. Y vamos apretando nuestro tejido. Vamos a continuar ahora con otra ampliación. Entonces vamos a enfilar una morada oscura y una morada clara. Acá voy a hacer un poco más de zoom para que ustedes puedan observar correctamente. Como es una ampliación, vamos a pasar la aguja por debajo, miren acá, del primer hilo que está uniendo la morada oscura y la morada clara. Continuamos ahora con una morada brillante y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo. Recuerden que es puntada ladrillo y subimos por dentro de la morada brillante. Y vamos apretando. Continuamos con otra morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Para terminar esta fila, cogemos una morada oscura y miren que aquí ya no hay hilo. Entonces lo que hago cuando no hay hilo es pasar la aguja por debajo, miren acá, por debajo del hilo del anterior, o sea, de la morada clara. Y una vez que ya haya hecho esto, subo ya por dentro de la morada oscura. Continuamos con ampliación, enfilamos morada oscura y morada clara.
Como seguimos haciendo ampliaciones, entonces vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo y subimos por dentro de la morada clara. Continúo con una délica morada brillante y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la délica morada brillante. Continúo con una morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Continúo con otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Continuamos con una morada oscura y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada oscura. Miren que cuando se acaba el hilo, lo que hago siempre es meter la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, de la morada clara. Continuamos nuevamente con ampliación. Vamos a coger morada oscura y morada clara. Y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Y subo por dentro de la morada clara. Nuevamente una morada clara. Y paso la aguja por debajo del hilo. Y subo por dentro de la morada clara. Ahora cojo una morada brillante. Paso la aguja por debajo del hilo. Recuerden que es puntada a ladrillo. Y subo por dentro de la morada. Continúo con una morada clara. Y paso la aguja por debajo del hilo. Y subo por dentro de la morada clara. Nuevamente una morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Ahora cojo una morada oscura, miren que aquí ya no hay hilo, entonces nuevamente paso la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea de la morada clara. Lo organizo. Y subo por dentro de la morada oscura. Y lo voy apretando. Continuamos ahora otra ampliación. Inicio con morada oscura y morada clara. Y paso la aguja, miren acá. Y paso la aguja por debajo del primer hilo. Y me devuelvo subiendo por la morada clara. Cojo nuevamente una morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Nuevamente una morada clara
y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Ahora vamos a coger una morada brillante y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada brillante. Ahora cojo una morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Nuevamente una morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Ahora una morada oscura y paso la aguja, porque miren que aquí ya no hay hilo, entonces paso la aguja por debajo del hilo del anterior y subo por dentro de la morada oscura y lo voy apretando. Continuamos con otra ampliación. Vamos a enfilar morada oscura y morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Lo organizamos y subo por dentro de la morada clara. Vamos ahora con otra morada clara. Pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Continuamos con otra morada clara y paso la aguja por debajo y subimos por dentro de la morada. Continuamos con una morada oscura y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada brillante. Esto es un morado oscuro brillante. Continuamos ahora con otra morada clara y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Otra morada clara, pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Nuevamente otra morada clara, pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Ahora una morada oscura y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo del anterior, que en este caso es la morada clara, y subimos entonces nuevamente por la morada oscura. Miren acá cómo nos está quedando. Vamos a hacer nuevamente una ampliación. Entonces vamos a enfilar
una morada oscura y una morada clara. Y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Y luego de esto subimos por dentro de la morada clara. Vamos a coger otra morada clara y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Ahora cogemos otra morada clara y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Ahora una morada brillante oscura y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada brillante. Continuamos con una morada clara y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Nuevamente una morada clara, pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Otra morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Nuevamente una morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Ahora una morada oscura y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo del anterior, que en este caso la morada clara, y subimos por dentro de la morada oscura. Miren acá cómo les debe estar quedando. Ya vamos a continuar entonces con una reducción. Vamos a enfilar una morada oscura y una morada clara. Entonces, como es una reducción, vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo y subimos por dentro de la morada clara. Sujetámosla de lado, bajando por ella y nos devolvemos nuevamente a la morada clara para seguir tejiendo. Vamos a completar 4 de color morado claro. Ya llevamos una, esta sería la segunda y seguimos tejiendo por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica. Recuerden que son 4 moradas claras. Acá cogemos otra morada clara, sería la cuarta, y subimos por dentro de esta morada clara. Ya cogemos ahora una morada brillante y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada brillante. Continúo con otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de
la morada clara, otra morada clara, paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Ya para finalizar esta fila, cojo una morada oscura y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada oscura. Bueno, a continuación seguimos con una ampliación. Entonces vamos a coger una morada oscura y una morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo y subimos por dentro de la morada clara. Continuamos con otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Continúo con una morada brillante y paso la aguja por debajo del hilo y subo por la morada brillante. Continuamos ahora con 5 moradas claras. Entonces comencemos a tejerlas. Acá va la primera, siempre pasando la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica morada clara. Y la apretamos. Continúo aquí la segunda, siempre tejiendo por debajo del hilo y subiendo por la délica morada. La tercera, la cuarta y la quinta. Y para finalizar esta fila, una morada oscura. Como acá ya no hay hilo, meto mi aguja por debajo del hilo del anterior, o sea, de la morada clara. Y subo por la morada oscura y lo voy apretando. Continuamos entonces ahora con otra ampliación. Vamos a enfilar morada oscura y morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo y subimos por dentro de la morada clara. Continuamos ahora con otra morada clara hasta que completemos 5. Seguimos tejiendo hasta completar 5. Ya llevamos 2. La tercera, siempre metiendo la aguja por debajo del hilo. La cuarta. Y la quinta de color morado claro. Vamos a coger ahora una morada brillante. Pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada brillante. Continuamos con
morada clara hasta completar 3. La segunda. Y la tercera de color morado claro. Y subimos. Ahora cogemos una morada oscura para finalizar y como acá ya no tenemos hilo, vamos a pasar la aguja por debajo del hilo del anterior, que en este caso es la morada clara, y subimos por dentro de la morada oscura. Listo. Para continuar vamos a hacer ya una reducción. Entonces vamos a coger una morada oscura y una morada clara y vamos a pasar, como ya es una reducción, vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, o sea, el que está uniendo las dos de color morado claro de abajo. Subo por la morada clara, me devuelvo por la morada oscura bajando por ella y nuevamente subo por dentro de la morada clara. Vamos a continuar con la morada clara hasta completar 3. Acabamos con la segunda y acá la tercera. Entonces pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. Vamos a coger ahora una morada brillante y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada brillante. Continuamos ahora con 4 de color morado claro. Acá vamos a hacer la primera, siempre metiendo la aguja por debajo del hilo y subiendo por la délica morada. Esta es la segunda. Luego la tercera. Luego vamos a colocar la cuarta, délica morada clara. Y finalmente, para terminar esta fila, una morada oscura. Recuerden que es punta de ladrillo. Listo. Entonces acá, miren ya cómo nos está quedando. Ya se está empezando a ver más formado nuestro pétalo. Vamos ahora a hacer una ampliación. Vamos a enfilar morada oscura y morada clara. Y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo, porque vamos a hacer ampliación. Entonces, por debajo del primer hilo. Y subimos por dentro de la délica morada. Luego vamos a continuar con otra morada clara hasta completar 4. Pasamos siempre la aguja por debajo del hilo y subimos por la délica. La tercera morada clara. Y finalmente la cuarta.
Continuamos con la morada brillante. Vamos a meter la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada brillante. Continuamos luego con 4 de color morado claro y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada clara. La segunda. La tercera. Y finalmente la cuarta. Acá para finalizar esta fila ya no tenemos hilo en esta parte de abajo, entonces metemos la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea de la morada clara. Y apretamos. Continuamos ahora con una reducción. Cogemos morada oscura y morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, o sea el que está uniendo las dos moradas claras de abajo. Subimos por la morada clara, sujetamos la morada oscura del lado y nuevamente nos devolvemos para la morada clara y apretamos hasta completar entonces 4 de color morado claro, siempre metiendo la aguja por debajo del hilo. La tercera y finalmente la cuarta. Continuamos con una morada brillante. Y luego 3 moradas claras. Uno, dos, y finalmente 3 morada clara. Para finalizar esta fila, una morada oscura, pasando siempre la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la morada oscura. Vamos a continuar ahora con una ampliación.
Vamos a coger morada oscura y morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Y subimos por dentro de la morada clara. Vamos a completar 3 moradas claras. Acá está la segunda. Y finalmente la tercera morada clara. Luego una morada brillante y continuamos ahora con 5 moradas claras. La primera, segunda, siempre metiendo la aguja por debajo del hilo y subiendo por dentro de la délica. Tercera, cuarta, y quinta. Y para finalizar esta fila, una morada oscura y vamos a meter la aguja por debajo del hilo del anterior, que en este caso fue morada clara. Y subimos por la morada oscura. Miren cómo nos va quedando. Ahora vamos a hacer entonces una reducción. Cogemos una morada oscura y una morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subimos por dentro de la morada clara, sujetamos la morada oscura del lado, bajando por dentro de ella y subimos nuevamente por la morada clara. Vamos a completar 4 moradas claras. Esta viene siendo la segunda. La tercera. Ahora la cuarta. Continuamos con una morada brillante y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada brillante. Continuamos con 3 moradas claras. Una,
La segunda, metiendo siempre la aguja por debajo del hilo y subiendo por la délica. Y la tercera. Y finalmente, para terminar esta fila, una morada oscura. Continuamos ahora nuevamente una reducción, y en esta reducción vamos a coger una morada oscura y una morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Sujetamos al lado, bajando por ella y nuevamente volvemos a la morada clara. Vamos a completar 3 moradas claras. Acá está la segunda. Y finalmente acá la tercera. Siempre metiendo la aguja por debajo del hilo y subiendo por la délica morada clara. Vamos ahora a coger una morada brillante. Y continuamos con 3 moradas claras. Dos y 3 moradas claras. Continuamos ahora con una morada oscura. Ahora otra reducción nuevamente. Cogemos morada oscura, morada clara y metemos la aguja por debajo del segundo hilo. Por debajo, miren acá, del segundo hilo, por lo que es una reducción nuevamente. Subimos por dentro de la morada clara, sujetamos la del lado bajando por ella y subimos nuevamente por la morada clara. Continuamos con otra morada clara y pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la délica morada clara. Vamos a coger ahora una morada brillante, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de ella y continuamos con 3 de color morado claro. La segunda.
y la tercera. Y para terminar esta fila, una morada oscura. Pasamos la aguja por debajo del hilo y subimos por dentro de la morada oscura. Vamos a continuar ahora con una ampliación. Cogemos morada oscura y morada clara. Pasamos la aguja por debajo del primer hilo. Las organizamos y subo por dentro de la morada clara. Voy a completar 4 moradas claras. Esta es la segunda. La tercera. Y la cuarta. Ahora una morada brillante. Continuamos con 2 moradas claras. Y finalmente una morada oscura. Ahora vamos a hacer una reducción. Cogemos morada oscura y morada clara y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo y subimos por dentro de la morada clara, bajo por la morada oscura y subo por dentro de la morada clara. Otra morada clara y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara. Continúo con una morada brillante. Paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada brillante. Continúo con 3 moradas claras. 1, 2, y finalmente la tercera. Morada clara. Y para finalizar, una morada oscura. Observen acá cómo nos está quedando. Ahora necesito que mi hilo salga en esta segunda délica de color morado claro. Entonces, para que salga por ahí, lo que hago es pasar mi aguja dentro de la morada
que se encuentra al lado de donde sale el hilo, esta morada clara, y la morada clara de abajo. Luego me devuelvo por la morada del lado y la morada de arriba. Así de esta manera. Luego cojo una morada oscura y una morada clara y paso la aguja por debajo del segundo hilo. Miren, me está saliendo esta segunda morada clara. Este es el primer hilo y este es el segundo hilo. Me devuelvo por la morada clara, sujeto la del lado y me devuelvo nuevamente aquí a la morada clara. Continúo con una morada brillante y paso la aguja por debajo del hilo y subo por la morada brillante. Continúo con una morada clara y finalmente con una morada oscura y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada oscura. Ahora vamos a hacer reducciones. Enfilo morada oscura y morada clara y paso la aguja por debajo del segundo hilo, o sea el hilo que está uniendo la morada clara y la morada brillante de abajo, y subo por dentro de la morada clara, sujeto la morada oscura del lado y me devuelvo nuevamente a la morada clara. Nuevamente paso por debajo del hilo y subo por la morada clara. Cojo ahora una morada oscura y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada oscura. Nuevamente otra reducción, morada oscura y morada clara, y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara, sujeto la morada oscura del lado y me devuelvo por dentro de la morada clara. Cojo ahora una morada oscura y paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada oscura. Ahora enfilo dos moradas oscuras aquí ya para terminar. Paso la aguja por debajo del segundo hilo subo por dentro de la morada, sujeto la morada que se encuentra al lado y nuevamente me devuelvo. Aquí ya hemos terminado nuestro diseño de pétalo. Voy a rematar entonces los hilos. Este hilo lo voy a llevar hasta este extremo de abajo para poderlo rematar. Entonces voy a pasarlo por dentro
de varias délicas y así lo puedo rematar adecuadamente. Una vez que lo pasé por dentro de varias délicas, voy a cortar y con ayuda del encendedor lo voy a quemar. Lo mismo vamos a hacer con este hilo inicial, metiéndolo por dentro de varias délicas. Y así lo podemos rematar adecuadamente. Aquí ya lo voy a enfilar en mi aguja. Listo. Y de esta manera entonces lo voy a pasar por dentro de varias délicas para poderlo rematar adecuadamente. Cortamos y con ayuda del encendedor lo quemamos con mucho cuidado. Entonces hemos finalizado ya también la otra forma de pétalo. Recuerden que esta forma vamos a tener dos, ¿sí? Vamos a tener dos iguales. Del otro pétalo eran tres y ya nos falta hacer solo la pieza central de nuestra orquídea. Entonces continuemos con ese paso a paso.